Buenas noches, muchas gracias. Vamos a leer Hechos capítulo 16. Vamos a leer a partir del versículo 19. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados, dijeron, estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad. Y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, raspándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. El cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso a la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Cuando fue de día, los magistrados enviaron alguaciles a decir, suelta a aquellos hombres. Leímos hasta el versículo 35. Hola, ¿cómo están todos? En esta ocasión especial he llegado a los Estados Unidos. Debido a esta enfermedad, muchas personas en Corea tienen un tiempo difícil. Saben, esta infección se está esparciendo muy rápido. Y sé que ustedes han estado trabajando muy duro para preparar el CLF. Y el periódico el día de ayer decía que Trump iba a dar el mandato de restringir el acceso de los coreanos. Y los hermanos discutieron y dijo, pastor, si tiene que ir al CLF, ¿por qué no se va desde ahora? Y ayer me subí al avión a las 10 de la mañana en hora coreana. Y hasta las 9:30, el presidente Trump y otros hablaron. Y hasta el final no dijeron que iban a restringir el acceso de los coreanos. Así que estaba muy agradecido. En Corea la situación es bastante seria. Y estoy muy contento de tener esta oportunidad para orar mucho. Acerca de todas las cosas que nos suceden,
aunque parece que nosotros no somos nada, depende entre nosotros y Dios, depende de qué fe tenemos para con Dios. Dependiendo de eso, el mundo cambia tremendamente. He experimentado eso muchas veces. Viviendo dentro de Jesús he visto muchas cosas como suceden. Como la primera vez que conocí al hermano Chim Hom Sok. La primera vez que conocí a ese hermano tuvimos la cantata navideña en la ciudad de Chinju. Se suponía que pasara la noche en la iglesia de Chinju. Pero un tiempo atrás los hermanos de Hambat seguían insistiendo en que los visitara. Hambat es una ciudad que está a 30 minutos de Chinju. Y aquella noche, después de la cantata navideña, inmediatamente fui a la iglesia de Hambat. Era cerca de medianoche, no había nadie en la iglesia y estaba cerrado. Luego me enteré que ellos se dieron cuenta que yo estaba allí y poco tiempo después empezaron a llegar uno a uno los hermanos y las hermanas. Y nos reunimos y escuchamos la palabra. Para cuando terminamos, eran las 12:30 en la noche, era tiempo de que todos se fueran a dormir. Pero una hermana llegó llorando y me dijo: Pastor, yo ya no puedo vivir así más. Esa hermana era casada por 23 años, había estado casada. 3 años después de haberse casado, su esposo no bebía. Pero a partir del tercer año, él empezó a beber. Y por 20 años todo lo que hizo fue beber. En Corea hay un licor muy fuerte llamado soju. Y la mayoría de personas lo toman en vasos muy pequeños. Pero este hermano tomaría 2 botellas en un tazón. Y cada mañana tomando ese tazón, al finalizar ese tazón, iniciaba su día. Y la hermana estaba sufriendo mucho por esta razón. En una ocasión, ella estaba tan enojada que fue a la licorera y compró 4 botellas de 2 litros de soju y se las dio a su esposo. Su esposo, abriendo los ojos, le dijo: ¿qué quieres, que beba esto y muera? Sí, bébelo y muérete. Mucho mejor que estés muerto. Y esta hermana decía que no iba a vivir más con su esposo en esa manera. Y cuando ella llegaba del trabajo, su esposo tenía botellas de licor por toda la casa. Y era muy doloroso para ella recoger, limpiar todas esas botellas. Yo le dije: hermana, no me diga eso a mí. Mañana temprano traiga a su esposo. En la mañana siguiente ella trajo a su esposo. Ya él había terminado 2 botellas de soju en el tazón. En promedio él bebía 10 botellas diarias. Imagínense, ese licor fuerte, 10 botellas diarias, realmente no tiene esperanza. Y cuando yo conversé con ese hermano de manera asombrosa, aunque él tomaba, estaba muy seguro de la salvación. Este hermano, después de recibir la salvación, quería tener una buena vida de creencia, pero empezó a tomar. No importaba lo mucho que él lo intentaba, no podía dejar de tomar. Él era leñador, trabajaba botando árboles. Y hacía muy bien otras cosas, pero no podía dejar de tomar. Entonces eso era muy doloroso. Yo conversé con este hermano acerca de varias cosas. Y luego le hablé acerca de Hebreos capítulo 10, versículo 14.
porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Entonces yo le dije, perfectos para siempre. El hermano escuchó esa palabra. Yo le pregunté, hermano, ¿usted es perfecto? Y este hermano no podía decir que era perfecto, porque él tomaba tanto cada día, entonces ¿cómo podría ser perfecto? Él dijo, no, yo no soy perfecto, no soy perfecto. De nuevo, hermano, lea la Biblia. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué es lo que la Biblia dice? Dice que soy perfecto. Y si dice que usted es perfecto o no? No, yo no soy perfecto. Así era como él siempre había sido. Ok, usted dice que usted no es perfecto, la Biblia dice que usted es perfecto. ¿Usted está en lo correcto o la Biblia está en lo correcto? La Biblia está en lo correcto. Entonces, ¿usted es perfecto o no? No, no soy perfecto. La Biblia dice que usted es perfecto. Usted dijo que la Biblia estaba en lo correcto. Y peleé con él por un rato. Lo importante es esta clase de problemas. Nosotros leemos la Biblia, la conocemos de manera precisa, pero pensamos, conmigo no funciona, yo no tengo fe, no sirve. Eso es lo que decimos. Y este hermano había luchado tanto para dejar de tomar, pero no lo había logrado. Él quería vivir como un siervo de Dios en su iglesia y quería ser reconocido por su servicio, pero no importa cuánto lo intentara, él era incapaz de dejar de tomar. Ese día yo seguí peleando con él. Si usted cree en su propio pensamiento, usted no está creyendo en Dios. Creer en la palabra de Dios es creer en Dios. ¿Usted cree que Dios no lo haría perfecto y luego le diría que es perfecto? Dios no es esa clase de mentiroso. No importa cómo le parezca o luzca para usted, si Dios dice que usted es perfecto, entonces usted es perfecto. Y eso fue lo que yo le decía repetidas veces. No es un principio complicado. Si Dios dice que usted es perfecto, entonces usted es perfecto. Y si Dios lo dice y no sucede, entonces Dios sería un mentiroso. Después de pelear por un rato, ya este hermano no tenía nada más que decir. Usted dice que usted no es perfecto, pero la Biblia dice que usted es perfecto. ¿La Biblia tiene la razón o usted tiene la razón? La Biblia tiene la razón. La Biblia tiene la razón. Entonces, si la Biblia dice que usted es perfecto, entonces usted es perfecto. ¿Por qué usted habla de otra cosa? Esa voz es la voz de Satanás. En aquel momento, el hermano dijo que él era perfecto. ¿Certeramente crees que eres perfecto? Yo le dije, cuando Dios te salvó, hizo que perfectamente usted pudiera ir al cielo. Si usted no pudiera ir al cielo por esto o por lo otro, ¿cómo podría ser eso la palabra de Dios? Así es la palabra de Dios. No importa cómo se vea en sus ojos, en los ojos de Dios usted es perfecto. ¿Usted acaso es más inteligente que Dios? ¿Usted sabe más que Dios? No. Por eso, cuando Dios dice que usted es perfecto, usted tiene que decir que es perfecto. No solo acerca de tomar, sino que en su corazón este hermano pudo entender, si Dios dice que soy perfecto, entonces soy perfecto. Y aquel día él se fue diciendo que él era perfecto. Luego le dije a su esposa, envíe a ese hermano a la escuela misionera. La hermana se impactó. En la realidad, este hermano se encuentra en una iglesia predicando el evangelio y lo hace muy bien.
Ocasionalmente cae en prueba y va a tomar y luego él regresa. Una vez él estaba tomando y se fue. Y regresó y lo tuvimos con el pastor Pak Yong-guk. Y en aquella iglesia, un día ese pastor llegó y me dijo: pastor, ese hermano Shin Hom-sok es tan raro. Cuando el hermano Shin Hom-sok, él no tiene buena gramática, solo conecta las palabras. Pero las personas que lo oyen, esas palabras cambian muchísimo. En la iglesia del hermano Shin Hom-sok había un hermano problemático. Pero ese hermano, al escuchar la prédica, completamente cambió su corazón. Entonces lo que nosotros pensamos y lo que Dios hace son mundos completamente diferentes. Y cuando la palabra llega a nuestro corazón, tenemos certeza y la creemos. Desde ese momento no soy yo, sino que Dios empieza a trabajar. Cuando pensamos acerca de esto es asombroso y es tan real. En Hechos 16 leímos es acerca de Pablo y Silas que llegaron a Filipo y terminaron en prisión. Ellos estaban predicando diariamente y una mujer poseída por un demonio los seguía a todos los lugares. Y cuando Pablo estaba predicando, entonces ella hacía que otros se rieran y eso enfurecía a Pablo porque arruinaba el ambiente. Y cuando Pablo estaba justo aterrizando en el Evangelio, distraía a las personas, era muy doloroso para Pablo. Él no podía soportar más. Él le dijo a la mujer endemoniada: en el nombre de Jesús, vete. Y Pablo se sorprendió mucho. Él no creyó que el demonio fuera a irse con esas palabras, pero ese espíritu no era nada. Delante de la palabra con fe, ese demonio no era nada. Entonces ya no tenía miedo. Luego, Pablo y Silas así echaron el demonio fuera de esta mujer. Pero esta mujer era muy buena, adivina, debido al demonio. Y a las personas les gustaba mucho porque siempre adivinaba bien. Pero como el demonio le dejó, ahora ella no podía hacer adivinación. Y ella era la esclava de otro amo. Y cuando el amo vio que esa esclava ya no tenía más el demonio, ya no podía adivinar, no había más ganancia. Entonces denunció a Pablo y Silas. Y así Pablo y Silas fueron azotados fuertemente y fueron encerrados en prisión. Dice que cerca de medianoche empezaron a cantar himnos y a orar y los otros prisioneros los oyeron. Yo estaba pensando acerca de esto. Durante el día fue denunciado, luego fue azotado y luego fue encerrado en prisión. Pero a medianoche Pablo y Silas oraban y cantaban himnos. ¿Qué pasó en ese tiempo? Mientras que nosotros vivimos nuestra vida de creencia, la guía de Dios es muy increíble. Hay una persona que yo no puedo olvidar. Es la hermana que que primero recibió la salvación en el lugar al que por primera vez fui enviado, a Apkokdong.
Y esa hermana recibió la salvación y fue muy increíble ver cómo ella cambió. Y les quisiera contar cómo fue que fui a Apcogdong al inicio. Cuando estaba en la escuela misionera, éramos 10 seminaristas. Y en todos los aspectos yo estaba atrás o por debajo de todos. Y después del curso que terminó la escuela misionera, habían algunas iglesias solicitando que los seminaristas ministraran en ellas, pero nadie pidió que yo ministrara en una iglesia. No tenía mucha presencia, nadie me reconocía en la iglesia, entonces nadie me llamó. Y tenía que decidir a dónde ir. Después de que termine la escuela misionera, tengo que ir a algún lugar. Y habían algunos lugares que yo conocía, por ejemplo Seúl, porque iba a la escuela vocacional. También conocía Sonsan, porque allí era mi pueblo natal. Y la escuela misionera quedaba en Daegu. Entonces nada más Seúl, Sonsan, Daegu eran los únicos lugares que yo conocía. Entonces, ¿cómo fue que terminé en Apcogdong? En aquel tiempo en Kochang había un misionero estadounidense llamado McAfee. Y él conoció al misionero Dick y se volvieron cercanos. Y el misionero McAfee de vez en cuando invitaba al misionero Dick. Y en aquel tiempo el misionero Dick no iba solo. No iba solo, sino que el misionero Dick traía a los seminaristas con él. En aquel momento tenía un carro británico, un Land Rover. Era un auto de 7 pasajeros, entonces nos llevaba a Kochang ida y vuelta. Desde Daegu hasta Kochang eran 82 kilómetros en aquella época. Y no sé si lo crean, pero tardábamos 6 horas en ir. Ahora esos 82 kilómetros toman menos de 1 hora en la actualidad. En aquel tiempo el límite de velocidad era de 30 kilómetros en Corea. ¿Podrían creerlo? Entonces, si uno se iba desde temprano, llegaba en la tarde-noche. Así era cuando iba y al regresar había un lugar llamado Apcogdong. Y para ir a Kochang toman la carretera que va a Gwangju desde Daegu. Desde Apcogdong a Kochang son 16 kilómetros. Y desde Daegu íbamos a Kochang, teníamos el culto y regresábamos. Y el misionero Dick conducía el auto, íbamos testificando, cantando himnos. Y el misionero Dick señaló a un pueblito de camino. Y dijo, en cada pueblo hay una iglesia, pero en este pueblito no hay iglesia. ¿Por qué no paramos un día y vamos a predicar allí? Y detuvimos el auto, entramos en ese pueblo y predicamos unas horas. No fue que hiciéramos amigos o algo así, no conocíamos a nadie. Entonces las áreas que conocía eran Seúl, Daegu, mi pueblo natal, Songsan, y el otro lugar que conocía era Apcogdong.
Solo estuvimos ahí 2 horas realmente y no conocía a nadie. Y entre los seminaristas yo era el que tenía más carencias. Nadie solicitó que yo fuera, nadie me mencionó siquiera, entonces ¿dónde voy a ir? Entonces, tomando un auto, me fui a Apcogdong. Y en aquel momento llevaba dinero, comida, como para 2 o 3 días. Entonces, si después de la escuela misionera yo fuera a mi pueblo natal, solo volvería a mi vida regular. Por eso el único lugar que podía ir era Apcogdong. Nadie tenía interés en que yo hubiera llegado allí. Esa era la clase de lugar a la que yo fui. Y hace mucho tiempo había una canción llamada La mujer de Sangjan. En las solitarias casas de la montaña donde nadie me busca. Solo se apilan las hojas que caen por el viento. Y viviendo de esa manera, algo así iba la canción. Y pensé, esa canción es como yo. No tenía ningún lugar donde ir, entonces fui a Apcogdong. Tenía dinero como para tenía comida como para 2 o 3 días. Lo quisiera o no, eso era todo lo que tenía. Y fui ahí, me bajé del bus. El bus se fue. Ahora quedo completamente solo. Me sentí muy solo. Y luego viví ahí por 9 meses. Pero estoy muy agradecido con Dios porque yo no sabía nada, pero Dios no conocía a nadie, pero Dios sabía que yo estaría ahí y Dios me envió ahí. Durante los 9 meses que estuve ahí, realmente no tenía nada. Únicamente tenía a Dios. Al principio, cuando oraba, había algo que me desanimaba bastante. Aunque yo oraba por comida, Dios no me daba comida. Y pensé, no tengo fe, por eso Dios no trabaja en mí. Pero cuando leí San Marcos capítulo 8, me animé bastante. Donde aparece cómo Jesús alimentó a los 5,000 personas. Jesús, ¿qué fue lo que dijo? Tengo compasión de ellos porque han estado 3 días conmigo y no han comido nada. Y si dejo que se vayan así, van a desmayar de camino. Porque algunos han venido de lejos. Mientras que leí esos versículos sentí mucha tranquilidad en mi corazón. Lo primero fue que yo siempre creía que no tenía fe. Aunque yo oraba, Dios no me daba comida, por eso, más que el hambre, el pensar que Dios me había abandonado era lo más doloroso. Pero ¿qué decía esta palabra de la Biblia? Aunque ellos estaban con Dios, ellos estaban ayunando y no tenían comida por 3 días. No era que yo había hecho algo malo o no tenía
fe, estaba muy contento porque ahí decía que aunque estaban con Jesús, no tenían que comer en 3 días. Y otra razón por la que estaba muy contento fue que han pasado 3 días y la gente no tenía que comer. Si las envío a sus casas, van a desmayar porque algunos vinieron de lejos. Jesús sabía exactamente cómo somos y quería alimentarnos. Cuando leí esa palabra, hasta ahora he orado, yo pensaba, Dios me abandonó, no tengo fe. Pero me di cuenta, no es porque no tenga fe. Aunque usted esté con Jesús, eso puede pasar. Eso me dio mucha fuerza. También ahí podemos ver cómo Dios nos conoce en detalle. Ellos estuvieron con Jesús por 3 días, no tenían nada que comer. Si les dejo ir, desfallecerán en el camino, porque muchos han venido de largo. Mientras que veo esto en la palabra, yo pensé que era patético, que no tenía nada de fe. Aunque usted esté con Jesús, puede tener hambre 3 días. Y Jesús nos conoce muy bien. Y Jesús quiere alimentarnos. Al principio solo repetía y exclamaba que no tenía fe. Yo entendía mal la Biblia. Aunque Jesús esté con usted, usted puede tener hambre. Y el Señor es el que nos da el alimento. Y con eso, durante el tiempo que estuve allí, toda la expectativa humana y todo en lo que yo confiaba en ese momento terminó. Pero pude ver y experimentar cómo Dios realmente trabajaba dentro mío. Hay un pastor haciendo el trabajo de misión en Alemania. Es un hermano muy precioso en el Evangelio. Una ocasión, cuando él ministraba en Los Ángeles, 3 maleantes llegaron a la iglesia a robar. Y el pastor Oh Young-shin se fue detrás de ellos y atrapó uno de ellos. Y luego le golpearon fuertemente. Y él golpeó a este maleante. El maleante se enojó y llamó a la policía. Aunque yo vine para robar, no robé y ya me iba a escapar. ¿Cómo me va a golpear tanto? Entonces el pastor yo me enojé y le dije a ese pastor, no consigas abogado. Yo estaba molesto porque esos maleantes podían tener armas. El tiempo pasó. Y pasando un tiempo, tuvimos el campamento en Los Ángeles. Yo dije, hay un programa especial para los ministros. Voy a elegir 10 voluntarios. Y los ministros solo se veían, no sabían qué hacer. Y uno de ellos levantó la mano, 2 levantaron la mano. Y después de 7, todos levantaron la mano. Y a mí no me gustó que ellos estaban esperando para que otros lo hicieran. Entonces yo solo elegí 10 y los elegí. Uno de ellos era el pastor Oh Young-shin. En aquel momento él estaba en Hawái.
y yo los envié en un viaje evangelístico sin dinero. Ellos tenían en ese momento 3 hijas. Y su hermano mayor solo tiene 2 niños. Pero él tenía 3 hijas. De 7 años, de 5 años y de 4 años. 3 hijas. Y para él salir por un viaje evangelístico sin dinero por un mes, no había nadie en la iglesia que pudiera cuidar a esas 3 hijas. Y así, sin otra opción, tuvieron que ir todos juntos de viaje evangelístico sin dinero a Hawái. Y el primer día estaba en un centro comercial muy grande. Y estaba en el centro comercial. Había un lugar vacío. Y él pensó, tal vez puedo pasar la noche allí. Y cerca de la tarde-noche, ahí pusieron las maletas en aquel lugar, pero la seguridad del otro lugar los vio. La familia entró, la seguridad llegó. ¿Qué están haciendo aquí? Estamos en un viaje evangelístico, pero no tenemos dónde dormir, entonces vamos a dormir aquí. Oh, definitivamente no. Por supuesto que no. ¿Saben? Ese es el trabajo de la seguridad. Por favor, déjenos dormir aquí. No. Y estuvieron discutiendo un poco. Y el supervisor del centro comercial salió y le dijo, ¿qué es lo que están haciendo? Él quiere dormir aquí. ¿Por qué usted no duerme en la casa? ¿Por qué usted duerme aquí? Yo soy de otra isla de Hawái. Y venimos aquí a predicar. ¿Y no tiene lugar para dormir? Es por eso. Bueno, en mi corazón en mi casa tengo 2 habitaciones. ¿No quieres ir a venir? Estaba muy agradecido, él fue. Y pasó bien la noche. Y tenía 3 hijas. Y sus 3 hijas y él eran muy diferentes. Aunque él creía en Dios Todopoderoso, desde la mañana él se preocupaba todo el día por no tener un lugar donde dormir. Pero las 3 hijas tenían una confianza muy grande, no tenían nada de preocupación, confiando en su padre. Y salían a jugar con otros niños en el área. Y el papá decía, ya vamos, y no, vamos a jugar un poquito más. Y en ese momento el pastor Oh Young-shin pensó, mientras que yo creo en Dios Todopoderoso, ¿por qué siempre tengo miedo? Pero mis hijos, confiando en mí, que no tengo nada de capacidad, soy tan miserable, están tranquilos. Porque yo no soy como mis hijas que tienen tanta confianza, porque de esa manera no puedo creer en Dios. Desde ese momento el pastor Oh Young-shin empezó a creer y a trabajar con la fe en Dios. Recientemente llegó a Estados Unidos y lo deportaron en el aeropuerto. Porque tenía algo ilegal que había hecho en Estados Unidos y le devolvieron a Alemania. Y mientras que está ministrando en Alemania, no es fácil, es difícil, pero lo más importante es cuánto dinero recibe desde Corea. Pero él no recibe ningún dinero por la misión desde Corea. Cuando está en mucha dificultad, sí, claro, le ayudamos,
Pero él siempre miente. Su visa estaba a punto de ser revocada y lo iban a sacar de Alemania. Yo escuché acerca de eso. Y el pastor Yoyon Shin pensaba, le pregunté, ¿qué deberíamos hacer? Y yo le dije, vaya y explíqueles todo. Y él les dijo toda la verdad. Después, dijo, era mal que yo mintiera, pero yo vine para trabajar por Alemania. Y si ustedes me pudieran ayudar. Entonces los trabajadores ven como mucha gente que ellos entrevistan mienten, pero pudieron darse cuenta que este hombre decía la verdad. Todo lo que ellos no sabían y todo lo que él había hecho mal, él les dijo la verdad. Y aquel trabajador se conmovió. Deberían llevarlo a la corte, pagar una multa, pero todo eso fue perdonado y toda la familia recibió la residencia. Y eso fue muy asombroso delante de Dios. Entonces una vez le dije, ¿por qué no hacen la versión por sincronización de voz de la cantata navideña? Ah, pastor, usted no sabe. Rusia, Alemania, son lugares que son muy buenos en la música. Hacer por sincronización de voz no creo que funcione. Preferiría no hacerlo. Pero voy a escuchar lo que la iglesia dice. Y fue al país más pobre. Y el año pasado hicieron 46 cantatas. Prácticamente los 46 países. Y aunque decía que los alemanes eran arrogantes, abrieron mucho su corazón. Entonces lo que él había pensado y sus 3 hijas, la primera vez que las trajo, cambiaron mucho. Tenía 3, una de 7, una de 5 y una de 4 años de edad. Cuando él caminaba, sus 3 hijas lo seguían. Y al final estaba la mamá y así se movían. Entonces parecía una familia de perros, así siempre caminaban. Pero mientras vivían, la mayor y la menor estaban bien, pero la del medio tenía muchos problemas. La mayor es la mayor, entonces estaba bien. Y la más joven siempre le ayudaba a la mamá, pero la del medio tenía algunos desórdenes mentales. Así que cuando estaba caminando y se aburría, esa niña alzaba su mano y los carros se detenían y le decían, ¿a dónde lo llevo? Y muy seguido ella alzaba su mano y los carros siempre paraban y decían, ¿a dónde va? Ay, no, disculpe, alzó la mano por equivocación. Y a través de eso, sus hijas mejoraron mucho. La mayor es la mayor. La más joven siempre recibía más cuidado de sus padres, pero la del medio siempre tuvo muchos problemas, pero él pudo ver cómo las 3 cambiaron. Y de lo que me di cuenta fue
aunque yo sea un padre muy carente, ellas confían en mí y yo creo en un Dios todopoderoso. Pero siempre tenía miedo, se dio cuenta que siempre estaba con miedo, dónde voy a dormir, qué voy a comer. Y a través del viaje evangelístico sin dinero, este hermano completamente cambió. Y compró un edificio grande de 7 pisos. Y predica el evangelio, las personas cambian maravillosamente. Y aunque él pensaba en Europa, no va a funcionar en Europa. ¿Cómo? ¿Qué le pasa? Por Dios, funciona en cualquier lugar. Entonces las personas, en lugar de tener la fe de creer en Dios, siguen el pensamiento que Satanás les da y de esa manera viven. Entonces Satanás, que persuadió a Judas de vender a Jesús, nos engaña a nosotros de la misma manera. En nuestro corazón sentimos carga, queremos darnos por vencidos. Satanás pone esa clase de corazón. Pero lo increíble es que cuando unimos nuestro corazón con Dios, podemos ver que ciertamente Dios vive y trabaja. El apóstol Pablo parece que fue encarcelado en la tarde. Fue golpeado y fue encerrado hasta el fondo de la prisión, y la Biblia nos dice, aquí en el versículo 25, dice: pero a medianoche orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Cuando nosotros creemos en Dios que vive y trabaja. Y si ese Dios está en medio de nosotros, Pablo y Silas fueron azotados, fueron encerrados en prisión. Parece que todo el día hubieran estado quejándose, afligidos, pero a medianoche Pablo y Silas pensaron: un minuto, Dios está con nosotros. Si Dios trabaja en este problema, entonces no es problema en absoluto. Estamos en esta prisión, ¿cómo vamos a salir? ¿Cómo la iglesia se va a dar cuenta que estamos en prisión? En aquellos pensamientos estaban llenos nada más por preocupaciones. Pero cerca de medianoche, un momento, esperen, Dios está con nosotros. Yo no tenía la fe para creer en Dios. Pero si Dios abre la prisión, entonces ¿cuál es el problema? Y aunque están en prisión, ¿por qué Dios me dejó en prisión? No me está ayudando. Dios no va a trabajar en mí. Tener esa clase de pensamientos. Sin embargo, sí tengo a Dios, esto no es absolutamente nada. Entonces hasta medianoche Pablo estaba preocupado, tenía temor, pero a medianoche ellos vieron: si Dios me saca de prisión, entonces esto no es ningún problema. Si Dios cura mi enfermedad, entonces esto no es ningún problema. Entonces por mí no existe ningún problema. En una ocasión, al terminar el culto, había una señora Ella llegó para tener consejería. Yo le dije: hay muchas personas que tengo que atender hoy. Ella dijo: yo voy a esperar hasta el final. Yo le dije: ¿puedo esperar 2 horas? Ella dijo: sí, claro, yo espero 2 horas. Entonces yo le dije: bueno, la veo en 2 horas. Y terminé todas las consejerías que tenía que dar. Y terminé antes de las 2. Se me olvidó el compromiso que tenía con ella y me fui a casa. Y fui a casa, estaba almorzando.
Y la cita era a las 2, pero yo regresé a las 4. Y ella todavía estaba ahí esperando. Me sorprendió muchísimo. Le dije, ay, perdóneme. Yo de verdad me olvidé. No sé qué hacer. Ella dijo, está bien. Entonces conversé con ella. Y tiene una personalidad muy única. Y ayer ella llegó y me dijo que dejó de fumar. Dijo que tenía años fumando, pero dejó de fumar. Y dejó las pastillas para la ansiedad y que estaba cambiando. Su personalidad es un poco única. Una vez terminó con la policía por golpear a un hombre. Ella es de verdad única. Ella no puede tener un trabajo fijo, sino que se pelea y la despiden, etc. Pero cuando la vi, a nadie le gustaría a alguien como ella. Pero le mostré un poco de interés. Empecé a predicarle la palabra. Y cada día esta hermana iba cambiando. Su papá era anciano en otra iglesia y le echó de su casa y vive en otra casa. Y cuando se enoja, ella se mete en peleas y golpea a las personas y tiene muchos problemas. Pero yo no hice nada más. Yo pensaba, aunque esté ocupado, voy a tratarle bien. Aún en la iglesia pelea mucho. Pero ella empezó a cambiar. Y su hermana mayor es pastora en otra iglesia. Y una vez se sentó con su hermana mayor y contó todo lo que Dios había hecho por ella. Y su hermana mayor lloró y le dijo, sigue yendo a esa iglesia aunque a papá no le guste. Y conforme ella iba cambiando, todo lo que yo hice fue ser un poquito amable. Hoy en día ella me llama mucho. Pero ciertamente uno a uno ella está cambiando y yo estoy muy agradecido por eso. Saben, el pastor es feliz cuando los miembros de la iglesia avanzan, les va bien. Y eso es muy bueno. Todos ustedes que creen que Jesús nos ignoraría, no. Él está con nosotros. Pero escuchamos la voz de Satanás como que Jesús no va a estar con nosotros y somos incapaces de seguir confiadamente por la fe. El apóstol Pablo también, de la misma manera, en la prisión en Filipo, en cierto momento no estaba pensando acerca del Señor. Sí, las mira, mi espalda está destrozada, me duele mucho. Una vez que salgamos de prisión ya dejamos de hacer esto, solo nos van a azotar más. Ciertamente habrían tenido esas pruebas. Pero mientras que ellos pensaron más y más, Dios sabe que estoy en prisión, Dios hizo esto por nosotros. Y cuando pensaban en eso, ya no era un problema en absoluto. Era un problema cuando ellos no creían en Dios, pero creyendo en Dios, si Dios me ayuda, entonces ¿qué no funcionaría? El corazón de creer se levantó en ellos. Al principio tenían preocupación, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo salgo de prisión? Me duele, me golpearon, me azotaron. Estoy haciendo el trabajo de Dios. Dios, ¿por qué haces esto conmigo? Esta era la clase de persona que ellos eran. Pero cerca de medianoche el corazón de Pablo cambió.
No fue que Pablo no creyera en Dios, pero cuando veía las circunstancias sentía preocupación, sentía dolor. Pero si Dios está conmigo, entonces ¿cuál es el problema? Dios dice que me ayuda, que me protege. Esto no es un problema. En aquel momento él ora y empieza a cantar himnos. Increíblemente desde el momento que Dios encomienda su corazón a Dios, de repente hay un gran terremoto. Yo realmente no entiendo. Normalmente ellos están amarrados con cadenas de hierro. Solo porque hay un terremoto que se aflojan las cadenas, no tiene sentido. Yo no lo entiendo, pero todas las cadenas se aflojaron, todas las puertas se abrieron y quedaron libres. Nadie se escapó. El, el guarda se levantó, vio que todo estaba abierto. Seguramente todos escaparon. Y quería suicidarse. Pero Pablo le dijo, no te hagas daño, todos estamos aquí. Y Pablo pudo ver que esa persona estaba impactada. Y Pablo dijo delante de Silas, él dijo, ¿qué debo hacer para tener vida, para ser salvo? Dijo, cree, Señor Jesús, tú y tu casa serán salvos. Y aquel guarda y toda su familia se salvó. Y la siguiente mañana le dijo, ya, vayan. Este tipo de cosas continuaron. Entonces lo importante es, sin importar la situación actual, si Dios es nuestro Dios y Él es más que capaz que arreglar la situación, Él nos ayuda, Él trabaja. Cuando tenemos ese corazón es cuando Dios trabaja. El caso del pastor Oh Young Shin, haciendo la cantata, con la grabación, creyó que todos los alemanes se darían cuenta. Entonces pusieron un micrófono falso para cada actor. Y una de las personas lo vio y dijo, yo creí que era una grabación. Pero no es grabación, es real. Y él casi descubre la verdad, pero se detuvo. Ni los expertos tenían idea. Y cuando ellos cantaban, todos estaban tan sorprendidos. Saben, así Europa está volteándose. Pero lo que les quiero decir es cuando estaba en Apocdón por 9 meses. Nadie me conocía, nadie se preocupaba por mí, nadie me ayudaba. Pero en aquel momento Dios siempre estuvo conmigo. Pasé mucha hambre. Pero no podía negar que Dios estaba trabajando en mí. Así que para todos ustedes, Dios está trabajando en todos ustedes. Hay una condición para que Dios trabaje en usted. Usted tiene que tener el mismo corazón. Cuando usted tiene el mismo corazón, el Espíritu Santo de Dios empieza a trabajar en usted, aunque usted enfrente diferentes dificultades. Antes de medianoche, Pablo estaba quejándose, tenía amargura. Pero a medianoche, Pablo oró y los guardas lo escucharon. En aquel momento sucedió el terremoto, las puertas se abrieron, las cadenas se cayeron. Aún ahora no entiendo. Podría entender que las puertas se abran. Pero ¿cómo se van a quebrar, a zafar las cadenas solo por un terremoto? De verdad no lo entiendo. Nadie llegó y lo cortó. Pero todo lo que estaba amarrado estaba suelto.
Entonces, si Dios es quien lo suelta, no hay ningún problema. Aunque usted cree en Jesús, aunque usted sabe que Dios lo va a hacer, pero si usted no tiene la fe, entonces Dios podría trabajar. No importa lo que sea, si usted cree la palabra de Dios por fe en su corazón, desde ese momento Dios empieza a trabajar. Desde aquel momento que Pablo estaba en prisión, Dios quería ayudarle, pero Pablo no tenía el corazón de creer en Dios, por eso Dios no podía trabajar. Pero cerca de medianoche Pablo y Silas empiezan a orar a Dios y desde ese momento Dios empieza a trabajar. Saben, después de que terminé la escuela misionera, dentro de los seminaristas yo era el más miserable. Así que después de terminar la escuela misionera, todos los llamaban, tenían lugares a donde ir. Yo no tenía ningún lugar donde ir, solo conocía Seúl, Daegu, mi pueblo natal y Kochang. Y aquel lugar de Apkokdong, un día que regresábamos desde Kochang, paramos 2 horas a predicar el Evangelio, eso fue todo. No conocía a nadie en ese lugar, no había nadie ahí para mí. Pero en aquel lugar llamado Apkokdong, yo estaba muy agradecido porque era algo asombroso, era como un curso de evangelización para mí. Por consiguiente, cuando Dios trabaja en mí, no es que Dios trabaje cuando yo oro mucho, no trabaja cuando yo doy mucha ofrenda, no trabajo cuando yo lo hago bien. Primero tengo que negar todos los pensamientos que se levantan en mí. Y cuando tenemos el corazón de creer en la promesa de Dios es cuando nos podemos unir con Dios. Desde ese momento en adelante Dios empieza a trabajar. En teoría sabemos que tenemos que creer en Dios para que Dios trabaje, pero no desafiamos eso por la fe, no saltamos delante de la situación por la fe. Cuando yo estaba en Apokdon, de verdad muchas cosas sorprendentes sucedieron. Una vez encontré con un hermano, era en la mañana, teníamos mucha hambre. El corazón que tuve en aquel momento tuve el corazón de que hoy Dios nos va a dar mucha comida para poder comer. Entonces le dije a ese hermano, certeramente hoy Dios nos va a dar comida. Yo se lo dije con mucha confianza. Y yo le dije al hermano, ¿usted piensa así? Él dijo, sí, yo pienso igual. Y afuera alguien tocó la puerta y dijo, ¿están los ministros aquí? Le dijimos, pase. Ahí hace frío afuera, pase. Un hombre extraño pasó. Al entrar dijo, dice, somos del pueblo vecino. Era una joven llamada Kupun. En esa época ponían el nombre a sus hijos. Cuando tenía muchas hijas, le ponían ese nombre, Kupun, porque significa final. Ya esa sería la última. Porque tenía muchas hijas, entonces se llamaba así. Y el hermano mayor había muerto. Y los soldados habían traído el ataúd al pueblo. Pero cuando iban a ingresar al pueblo,
los adultos les detuvieron. No sé bien por qué, pero ellos dijeron, personas con vida pueden entrar al pueblo, pero personas muertas no pueden entrar a la villa. Y los soldados lo dejaron ahí. Entonces cada noche iban a aquel lugar y debían tener el funeral. Y había un abuelo que dirigía los funerales, sabía cómo hacerlo, pero no sabía qué hacer cuando alguien de afuera ya llegaba muerta. Las personas en el pueblo no sabían qué hacer. Entonces ellos dijeron, vamos a preguntarle a los ministros que están en el pueblo de al lado. Por eso fue que ellos llegaron a visitarnos. Entonces nosotros fuimos al pueblo vecino. Aunque usted muere dentro o fuera, ¿qué tiene que ver? Muerte es muerte, nada más tenga el funeral normal. Pero estas personas supersticiosas pensaban, se metían un cuerpo, un cadáver, entonces iba a tener alguna maldición. Lo bueno fue que llegamos en la mañana y ellos prepararon mucha comida. Yo dije, Jesús me dio ese corazón y realmente me está dando toda esta comida. Y desayuno, almuerzo y cena, comimos muy bien. Luego estuvimos en 5 cultos. Y podía predicar la palabra. Y fue un momento tan lleno de gracia. Y en la vida, Dios me estaba mostrando que Él vive dentro de mí. Y podía ver cómo Dios me guiaba al mundo de la fe. Pero cada vez, ¿qué clase de corazón Satanás nos da? Si usted hace eso, usted va a perder todos sus amigos. Si usted hace eso, va a pasar la dificultad, va a pasar... Satanás nos llena de ese corazón lleno de temor. Es normal enfrentar estas situaciones, no es normal evadirlas, pero es lo que terminamos normalmente haciendo. No importa, lo importante es que no importa cómo luzcan nuestros ojos, cuando tenemos la fe de creer que Jesús vive y trabaja, yo soy carente, pero Jesús trabaja, entonces pueden trabajar con confianza. El pastor Oh Young-shin, si las hijas sentían que su padre no estaba, se preocupaban. Esas niñas pequeñas, al creer en ese padre tan miserable, se sentían libres. Pero él, aunque creía en Dios, podía ver que él no tenía esa libertad. Desde ese momento, él cambió completamente. Ahora Europa completo está cambiando. Ellos vieron la cantata grabada y dijeron, ¿qué? Si es grabación, igual les gustó. Ellos vieron cómo la boca se abría en el momento justo, preciso. El experto dijo, yo pensé que era lip sync, pero me di cuenta que no era lip sync. Y realmente Europa está cambiando, está creciendo rápidamente. Y en Nueva York muchos hermanos me mandan muchos mensajes. Hasta ahora invitamos a pastores de iglesias pequeñas. Pero esta vez hemos invitado a todos los pastores de las iglesias grandes. Y ellos abren su corazón, era increíble. Y de lo que estoy más agradecido es, en esta tierra no hay otra iglesia que tenga el evangelio como nosotros. Y Dios está complacido de que anunciemos el evangelio. Por eso Dios nos quiere ayudar, no importando qué.
Y cuando nosotros avanzamos con la fe de creer en Dios, Dios ciertamente trabaja. Incluso en esta mañana, si el presidente hubiera restringido el ingreso de los surcoreanos, entonces hubiera sido un gran daño para nuestro CLF. Pero cuando yo me subí en el aeropuerto de Incheon, yo no estaba seguro si podía chequear o no. Y ellos estaban haciendo una transmisión. De manera increíble, ni siquiera China estaba recibiendo personas de Corea. Se suponía que Estados Unidos cerrara el paso. Pero por primera vez tuve un corazón agradecido con el presidente Trump. Y decían que si uno llegaba de Corea iban a hacerle muchos exámenes médicos para impedir el acceso. Y una persona la persona de migración me entrevistó, me dijo, ¿dónde va a estar durmiendo? ¿Dónde se va a quedar? Yo dije, voy a quedarme en la casa de mi hijo. ¿Dónde vive su hijo? Vive en Long Island. ¿Cuál es la dirección? Entonces yo lo escribí en la última página de mi pasaporte, se lo enseñé así escrito. Lo vio y le dijo, ¿qué hace su hijo? Mi hijo es pastor. Y luego entré. Fue muy fácil ingresar. Y cuando entré, creí que me iban a examinar, cosas extrañas, no sé. Pero creo que nunca ha pasado tan rápido por migración como esta vez. Solo entré, recibí la entrevista. Quizá fueron 3 minutos para pasar. Y salí inmediatamente. Estaba muy agradecido con Dios. Lo importante es, hasta ahora, Pablo no estaba haciendo nada. Pero cuando Pablo tuvo la fe de creer en Dios y oró a Dios y alabó a Dios, aunque hace un momento no era el caso, en ese momento fue el terremoto, las puertas se abrieron, el guarda de la cárcel llegó, recibieron la salvación. Desde ese momento fue la fuente para todo el trabajo de Dios. Muy a menudo cuento acerca de la sierva, la criada de Naamán en 2 de Reyes capítulo 5. La criada del capitán Naamán, se supone que ella estuviera en desesperación viendo que el amo es leproso. Yo ni siquiera soy hombre, soy mujer. ¿Por qué fui llevada cautiva? ¿Cuánto tiempo se supone que esté aquí? Mi amo es un leproso. ¿Qué pasa si yo me infecto? Ella podía tener toda clase de preocupación. ¿Cuándo voy a poder salir de aquí? Esto no tiene sentido. Entonces ella debería estar preocupada acerca de esto, pero ella habló con el corazón de Dios. El amo tiene lepra. Ya entendí. Ya entendí por qué fui cautiva, fui traída aquí. Dios quiere sanar a mi amo de su lepra. Y si él se sana de la lepra a través mío, cuán feliz el general sería, cuán feliz él estaría. Esa criada tenía esa clase de corazón. Sí, al principio solo piensa, fui hecha esclava, extraño mi familia, tengo insomnio. Así es como se supone que ella esté. Pero ella se volvió una persona nueva. Como tengo el mismo corazón con Dios, desde ese momento sucede el terremoto, todos quedaron libres.
Las cadenas, ¿cómo se soltarían con un terremoto? Las puertas se abrieron y el guarda llegó y vio que todos estaban ahí. El guarda recibió la salvación y la familia y todos allí recibieron la salvación. Y el siguiente día Pablo sale de la prisión. Eso fue lo que sucedió. Entonces Satanás incansablemente pone los pensamientos de desesperación en nosotros. Todos los pensamientos de desesperanza en ustedes no son de Dios, sino de Satanás. Tírelos, deséchelos y aférrese a la palabra de Dios. Pablo y Silas pudieron ver una gran obra de Dios. Dios siempre vive y trabaja en esa clase de personas. Cuando yo estaba en Apokdon, yo tuve que desechar todo lo que provenía de sí mismo y luego Dios me enseñó cómo vivir por la fe. Dios me enseñó cómo comer. De tiempo en tiempo Dios me daba comida. Y ciertamente pude ver a Dios viviendo y trabajando en mí. No es que no haya problemas. Hay problemas, pero junto con Dios no eran problemas en absoluto. Cada uno de ustedes no piense vagamente acerca de la fe y la vida de creencia. La Biblia dice que Dios quiere trabajar en medio de nosotros de esta manera. Satanás le hace pensar que no va a funcionar y le da dificultad, pero esto es lo que Dios quiere hacer. Así que una su corazón con Dios y desde ese momento en adelante Dios va a empezar a trabajar. Cuando tenga corazón, vaya con Dios directamente y luego va a ver, ¿esto va a funcionar o no? En Estados Unidos los hermanos preparan el CLF. En esta ocasión escuché que vienen muchos pastores de iglesias grandes. Dicen que va a haber un día cuando el pastor Oxo Parks tenga una reunión con el presidente Trump. Me reúno con muchos presidentes, ¿por qué no en Estados Unidos? Y hemos llegado hasta el último paso. Todos, no hay nada que Dios no pueda hacer. Dios vive y trabaja en nosotros. Satanás también trabaja en nosotros. Dice, no va a servir, no va a funcionar. Así es como Satanás les engaña. Las personas, porque escuchan la voz de Satanás, no escuchan la voz de Dios. No tengo dónde ir. Pero cuando estaba en Apokdon, no tenía otra opción más que solo ver a Dios. Y mientras que buscaba solo a Dios, vi cómo Dios realmente estaba trabajando en mí de manera maravillosa. Así que ese conocimiento de la Biblia que usted tiene, no solo déjelo como una teoría, sino que vaya hacia adelante y tenga la fe. Y ciertamente Dios va a trabajar en usted. Y si usted experimenta esto una o dos veces, es maravilloso. En Apokdon vi cómo muchas personas recibían la salvación. Y aquella hermana que recibió la salvación de primero, ella ya está con el Señor, no está más con nosotros, pero fue una hermana muy preciosa. Esa hermana cambió y guió todo ese pueblo para ser salvo. Muchos pensamientos entran en nosotros por Satanás. Satanás es un espíritu, no tiene cuerpo, pero ese espíritu tiene el poder de trabajar en los corazones. No escuchen la voz de Satanás. Si usted cree en la palabra de Dios, no importa quién sea usted, Satanás le dice, dude,
devuélvase, no lo intente, retroceda. Pero cuando usted corre hacia adelante por la fe, desde ese momento, un increíble trabajo de Dios, usted puede experimentarlo en su corazón. Vamos a creer todos juntos en el Señor. Y vamos a caminar todos juntos con el Señor. Y crean que Dios está con ustedes. Y crean que Dios trabaja por ustedes.